Bien, esta unidad 1, que se titula El tráfico y la seguridad vial, en ella intentamos desarrollar todos los contenidos que de alguna manera u otra justifican el por qué es necesario la educación vial. Como veréis en las unidades hay 7 apartados y cada uno de esos apartados pues voy a comentaros algún aspecto relacionado con el tema. Bueno, en el primero, según veis en la transparencia, es el tráfico un fenómeno sociológico. Bueno, ¿qué queremos decir aquí? Bueno, pues primero que, si os dais cuenta, nadie puede decir que el tráfico no le afecta, porque sencillamente con poner un pie en la calle ya se encuentra con el tráfico. Por lo tanto, el tráfico nos afecta a todos y de alguna manera tenemos que ser conscientes de que cuando nos ponemos en la vía pública no estamos nosotros solos, sino está toda la sociedad y por lo tanto esto se convierte en un fenómeno sociológico. Somos peatones, somos pasajeros, somos conductores y estamos usando la vía pública todos en comunidad. Y una de las cosas que tenemos que ser conscientes cuando nosotros trabajamos en educación vial es intentar convencer al adulto de que efectivamente el tráfico le afecta a él también. Esta es la parte un poco así, la parte más significativa de este apartado. En el apartado 2, en el que hablamos de la salud pública y el impacto medioambiental, bueno, ahí tenéis los datos. En el mundo, 1,25 millones de personas murieron víctimas de los accidentes de tráfico. Y es la primera causa de mortalidad entre los jóvenes entre 15 y 25 años. Por lo tanto, estamos ante un grave problema de salud pública. Bueno, no solo salud pública, ya lo comentaremos después, incluso económica. Bueno, hay datos que reflejan que aproximadamente en España nos gastamos en atención a las víctimas de los accidentes tanto como ingresamos en turismo. Y esto es una cantidad muy importante. En otro aspecto, el impacto medioambiental. Está claro que los excesivos niveles de contaminación, bueno, tenemos el ejemplo en Madrid que hemos tenido episodios de contaminación, que hemos tenido que limitar el tráfico de alguna manera porque de alguna manera había que disminuir ese índice. Por lo tanto, las medidas anticontaminación y todo lo que hace referencia a la disminución del consumo, el consumo energético, pues son aspectos que tenemos todos que tener en cuenta a la hora de poner en marcha un programa de educación vial y que es necesario educar a los ciudadanos para que tengan conciencia de ese problema de salud y ese problema de salud ambiental. El tercer apartado, los accidentes y las conclusiones, bueno, datos españoles del año pasado. Hubo 1.038 accidentes de tráfico, con 1.160 muertos y aproximadamente 5.067 accidentados graves que necesitaron hospitalización. Bueno, son aproximadamente 3,2 muertos diarios. A mí no nos gusta en la DGT hablar de los muertos, parece que somos, bueno, no sé cómo decirlo, pero es que es importante tenerlo en cuenta. Ya no solo el problema del accidente, sino el problema que supone para las personas el accidente. Bueno, todos conocéis familias en las que ha habido un accidentado y es una situación que destroza a la familia, destroza al marido o a la mujer, destroza a los hijos y además es un destrozo para toda la vida. Y eso no se puede cuantificar el dinero. Por lo tanto, es importante porque también está afectada la sociedad con el número de accidentes que tenemos normalmente. A ver, corto un momento, ¿qué me decías? Bueno, es que se me va alguna vez Bueno, continúo. Bueno, el punto cuarto hace referencia a los factores de riesgo. En los 3 grandes bloques que hace referencia a los factores de riesgo. El factor humano, el factor vehículo y el factor vía. Indudablemente, sabemos que entre el 70 y el 90% de los accidentes están inmerso el factor humano, mucho menos el factor vehículo y el factor vía. Pero hay que tener en cuenta, otra vez, que detrás del factor vehículo y del factor vía también puede ser que haya un factor humano. Por lo tanto, probablemente el factor humano esté inmerso mucho más del 90%. Por poner algunos datos más, el 11% de las personas que tuvieron un accidente iban
habiendo consumido tasas excesivas de alcohol, y aproximadamente el otro 11% de personas que habían consumido algún tipo de droga. Bueno, fijaros si es importante tener en cuenta estos factores de riesgo para que nos preocupemos un poco por la seguridad vial. Bueno, en el quinto punto veis que ponemos somos red, consecuencias de los actos. Mira, yo siempre reflejo, para que os imaginéis un poco lo que quiero decir, una red, ¿vale? Cada uno de nosotros somos ese nudo de la red que estamos íntimamente relacionados con las cuerdas que nos enlazan a los otros nudos. Cualquier comportamiento que nosotros tengamos va a afectar a los nudos que hay alrededor. Por lo tanto, una fórmula de poder trabajar la educación vial y una consecuencia básica de la educación vial es que todos seamos conscientes de que estamos en esa red y que de alguna manera tenemos que asumir las consecuencias de esos actos, ¿vale? Porque lo que queremos es que la red esté intacta, que no haya ningún agujero en la red y que la red, por lo tanto, por la red no se nos caiga nadie, ¿vale? Entonces, esta idea nos parece básica, todos somos red y todos estamos en vez de la red y todos somos responsables de cada nudo de esa red. Claro, ya he dicho antes que normalmente cuando estamos usando la vía pública somos peatones, somos pasajeros y somos conductores. Bueno, pues en este apartado tratamos un poco de ver qué es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros y qué normas, entre comillas, lo de las normas, y qué valores o qué actitudes tenemos que tener cuando somos peatones, cuando somos pasajeros o cuando somos conductores. Y por último, hablamos de un aspecto que a nosotros me parece muy importante. Ya no hablamos aquí ya de normas y señales, hablamos de los principios generales y de los valores que rigen en la seguridad vial. Bueno, valores y principios como la responsabilidad, como la confianza en la normativa del tráfico, confianza en la seguridad y defensa, etcétera, etcétera. Bueno, aquí tenemos un cuadernillo que está colgado en la página web que habla sobre los valores, cuadernillo que yo tengo aquí uno en la mano, que está colgado en la página web, que habla sobre los valores en la vía pública.